Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que de verdad te hace pensar. ¿Qué es, en realidad, el observador? Vamos a explorar una definición que lo saca de esa cajita de ser alguien dentro de nuestra cabeza para verlo como lo que es. Un proceso dinámico, complejo y fascinante. Bueno, para empezar, la pregunta del millón. Cuando decimos yo observo, ¿quién es exactamente ese yo? ¿Acaso hay una personita sentada en nuestro cerebro con una pantalla viendo el mundo pasar? Como vamos a ver, la realidad es muchísimo más interesante que eso. Y aquí está la clave de todo. El observador no es una cosa, no es algo estático. Es una función, es un proceso activo, un acto de autoría, donde constantemente estamos construyendo el significado de lo que vivimos. O sea, no es algo que tenemos, sino algo que hacemos a cada instante. Bien, entonces, si es una función, una acción, ¿cómo se construye? ¿Cuáles son sus piezas? La respuesta está en 5 dimensiones que están totalmente conectadas entre sí y que juntas crean nuestra forma única de ver el mundo. A ver, vamos a explorarlas una por una. La primera es la dimensión narrativa. Y esto es fundamental. Somos, en esencia, seres que contamos historias. Usamos relatos, narrativas, para darle un orden, un sentido a todo lo que nos va pasando. Pero ojo, que estas narrativas no son un simple recuento de hechos. Fíjense bien. Conectan nuestro pasado, presente y futuro en un hilo coherente que llamamos identidad. Y lo más interesante es que no solo incluyen lo que recordamos, sino también lo que decidimos omitir y lo que esperamos que pase. Nuestra historia personal es el primer gran filtro de cómo observamos. Pasemos a la segunda, que es potentísima, la dimensión corporal. La idea aquí es clave. Percibir no es un acto puramente mental. Está totalmente anclado, enraizado en nuestro cuerpo. Es que nuestro cuerpo tiene su propia memoria, ¿no? Patrones musculares aprendidos, nuestra postura, esos microgestos que hacemos sin siquiera darnos cuenta, todo eso va configurando cómo nos paramos en el mundo y, por lo tanto, cómo lo percibimos. La forma en que habitamos nuestro espacio es parte esencial de nuestro ser observador. La tercera dimensión es la afectiva. Y acá, prepárense porque hay un cambio de paradigma total. Las emociones no son simples reacciones que nos pasan, sino que son interpretaciones que nosotros mismos construimos. Esto viene de la teoría de la emoción construida. Nos dice que una sensación que tenemos por dentro es interpretada por nuestro cerebro usando nuestros marcos culturales y modelos predictivos. El resultado, eso que llamamos emoción. Así que nuestros sentimientos son parte activa de cómo construimos la realidad, no una respuesta pasiva. Seguimos con la cuarta dimensión, la lingüística. El lenguaje no solo sirve para describir la realidad, en muchos sentidos la crea para nosotros. Pensemos en esto. Las palabras y los conceptos que manejamos son como los anteojos a través de los cuales vemos el mundo. Determinan qué podemos distinguir y qué se nos pasa por alto. El lenguaje que heredamos de nuestra comunidad, de nuestra tradición, es el andamio que hace posible nuestra percepción. Y finalmente cerramos el círculo con la quinta dimensión, la social. El punto acá es crucial. No somos observadores aislados, como en una burbuja. Estamos sumergidos en un contexto social que nos moldea de maneras que, muchas veces, ni nos damos cuenta. Esto quiere decir que nuestro rol en la sociedad, la necesidad de que los demás nos reconozcan, las prácticas que compartimos con nuestros grupos, todo eso determina qué es importante para nosotros, qué vemos como posible y qué simplemente se vuelve invisible. Nuestro observador es en gran medida un producto social. Muy bien, ya tenemos las 5 piezas de este rompecabezas, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de toda esta maquinaria tan compleja que es el observador? Y la respuesta tiene como 2 niveles. El primero, el más inmediato, es la coherencia vital. Nos permite entender el mundo para anticiparnos y actuar, básicamente para sobrevivir. Pero hay un propósito más elevado, un telos, un fin último, permitirnos ser autores conscientes de nuestra propia vida, reconociendo nuestros condicionamientos para poder actuar con más libertad y responsabilidad. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes y, diría, más liberadoras de todo este análisis. Si el observador es un proceso que construimos, entonces no es fijo, se puede transformar, el cambio es posible. Y ojo, que esto no es una opinión nomás o un deseo.
está respaldado por campos de estudio súper sólidos, desde la filosofía con la fenomenología hasta las ciencias cognitivas con el enactivismo, pasando por las neurociencias afectivas y los modelos de inferencia activa que nos muestran cómo el cerebro está constantemente actualizando sus predicciones sobre el mundo. Esta frase lo resume de una manera perfecta. La capacidad de cambiar nuestra forma de observar y, por lo tanto, nuestra forma de vivir no es algo raro o excepcional, es una parte esencial de lo que nos hace humanos. A ver, es probable que a estas alturas alguien esté pensando, todo esto de las 5 dimensiones es demasiado complejo, y es una reacción lógica. Pero, ¿y si esa complejidad es, en realidad, su mayor fortaleza? Vamos a ver por qué. Aquí se ve clarísimo el contraste. Frente a la objeción de que es demasiado complejo, la defensa es que justamente porque entendemos la complejidad real del ser humano, evitamos caer en intervenciones superficiales o irresponsables. O frente a la idea de que, si estamos condicionados, no somos libres, la respuesta es que conocer nuestros condicionamientos es precisamente el primer paso para poder ejercer nuestra libertad de una manera consciente y real. Todo esto nos lleva inevitablemente a una conclusión ética fundamental. Si el observador es un proceso tan íntimo, tan personal y tan complejo, ¿cómo deberíamos relacionarnos con él en cualquier proceso de ayuda o acompañamiento? Y el principio clave es este. El objetivo nunca, pero nunca debe ser imponer una nueva interpretación desde afuera. El rol ético es preservar la soberanía narrativa de la persona. ¿Qué significa esto? Abrir un espacio seguro para que cada quien pueda examinar sus propios marcos y elegir, desde su propia autoridad, cómo quiere reescribir su historia. Y cerramos con esta pregunta, que creo nos queda resonando. Si aceptamos que no somos observadores pasivos del mundo, sino autores activos de nuestra experiencia a través de estas 5 dimensiones, la pregunta inevitable es, ¿qué historia estamos eligiendo, consciente o inconscientemente, construir para nuestra vida cada día?